Me guardé para el final la lectura de este breve pero extraordinario artículo firmado, bueno, fue anoche publicado por Clarín.com, esta mañana por la edición de papel del diario, de Ricardo Roa, el editor de Clarín, que tiene el siguiente título. El virus está enfermando otras cosas. Exactamente, lo escuchamos, es cortito, pero vale la pena escucharlo entero, ¿eh? Las dos cosas ocurrieron casi al mismo tiempo y a las dos cuesta encontrarles una lógica. Los intendentes de Avellaneda y Quilmes decidieron que el mejor método para enfrentar el coronavirus en una villa compartida era acordonarla con policías, con todos los habitantes adentro para que nadie pueda salir ni entrar. Método Wuhan. Y el de Tigre decidió que el mejor método para enfrentar una protesta de vecinos era filmarlos a todos. Método de servicios de inteligencia. Un detalle, los 3 intendentes son kirchneristas. Aislar a miles de familias como en un gueto hubiera tenido una lógica si allí no hubiera ningún contagiado. Impedir la entrada del virus. Pero si el virus ya se metió como se metió, esa lógica desaparece y lo que aparece es la lógica opuesta, impedir que salga el virus. El problema es que si se expone al contagio a la gente no contagiada, es peor. Y hay otro problema o un conflicto más. Si la gente se bancará esta cuarentena radical. ¿Y cuál es la lógica del intendente de Tigre? Según él, denunciar a vecinos que violan la cuarentena. Más verdadero, querer atemorizar a los vecinos que protestan contra la cuarentena o contra la forma en que se aplica la cuarentena para silenciar las protestas. Todo muy democrático. El virus da para todo. Se vienen tiempos más duros por la pandemia. Una cuarentena tan larga que va camino del Guinness y la situación económica. Y hay bronca, no solo en Tigre, sino en todos los sectores medios porteños, que son la base electoral de Larreta y a los que perjudicó más con la marcha atrás de la cuarentena. Larreta también está pagando el costo de su relación con Alberto Fernández, tanto con al menos una parte de sus votantes como con los dirigentes del PRO que le cuestionaron hacer seguidismo con el presidente. No le critican que lo acompañe, le critican que ese acompañamiento se haya convertido en un acompañamiento incondicional. Algo o bastante de eso se vio el sábado en Olivos, cuando Kicillof, delante de Fernández y de Larreta, criticó con dureza a Vidal. Vidal es la figura más cercana a Larreta, y Larreta no dijo una palabra. Recién habló 2 días después. Más que defender a Vidal, buscó evitar una pelea con Kicillof. Dijo, valoro muchísimo el trabajo de Vidal, pero no voy a entrar en ninguna polémica. La estrategia de no meter ningún ruido con el cristinismo, pero que mete ruido interno. Colado en el medio hay otro ruido que altera a la sociedad y complica a Larreta. El dejar hacer que Fernández deja a Cristina para que avance como una epidemia de impunidad. Hay otras cosas de Kicillof que son casi graciosas, como anunciar que si hay coronavirus en un country también lo va a acordonar. Una promesa de ir contra los ricos para justificar haber ido contra los pobres. Y hay otras cosas que pasan con el cristinismo más serias y temibles, como considerar que quien critica a la cuarentena o habla sobre los costos de la cuarentena está contra la salud y la vida de la gente. Son enemigos de la patria. Fernández alienta esa idea cuando dice que no puede hacer una mesa con los economistas porque su voluntad no es necesariamente salvar vidas. Merkel los tiene en su equipo contra la pandemia y encabeza el modelo más exitoso del mundo desarrollado. Es la manera que encuentra Fernández para patear hacia adelante los problemas de la economía, pero no puede ocultar que no encontró el modo de conciliar el cuidado de la gente con el cuidado del empleo y el bolsillo de la gente. Bueno, muy bien. Este artículo tan genial de Ricardo Roa que describe estas miserias de la vida política argentina, lo quiero conectar con otro trabajo de esta mañana que firma en la tapa de La Nación Joaquín Morales Solá, con un planteo muy inquietante respecto de la conexión de la cuarentena con la libertad individual. Ustedes saben que en esta cuestión de la historia de la pandemia, que ya nos tiene todos hartos, intervienen muchos factores que se conectan, se superponen y hacen de su solución un problema muy complejo, ¿no?
Ustedes saben que una vez que actúa la biología y que se produce una transmisión de un virus, que un problema biológico se transforma en pandemia, requiere de la intervención de un montón de elementos muy complejos de resolver, ¿no es cierto? Cuestiones biológicas, cuestiones sanitarias, cuestiones genéticas, cuestiones de medio ambiente, cuestiones urbanísticas, cuestiones demográficas. Estamos viendo, obviamente, en el caso argentino, muy especialmente en la cuestión, la gravedad de la pandemia cuando se aplica a un problema demográfico y urbanístico irresuelto. Y los epidemiólogos intentan controlar este curso con un modelo matemático. Es muy complicado, es decir, ahí tenemos un primer dilema, que es que nadie tiene mucha idea cómo evoluciona esto, porque un modelo matemático no sé si está suficientemente desarrollado para considerar, para ecualizar tantos elementos contrapuestos que tienen muy poco que ver con la ciencia, que tienen más que ver con la sociología, con la medicina personal de cada uno, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, la pandemia tiene derivaciones en muchos planos, además del plano médico, ¿no? En el plano económico, en el plano social, en el plano de la tecnología, del control de los gobiernos sobre la gente. Lo estamos viendo en otros planos de la salud, ¿no es cierto?, donde la gente se complica porque no hay lugares para atenderse. En el plano militar, como lo dijo, como leímos esta mañana del delirante Xi Jinping, etcétera, etcétera. Algún día el mundo va a discutir qué fue lo que pasó acá, si la respuesta que los países le dieron fue una respuesta apropiada y qué pasó con la ausencia de una reacción multilateral a un conflicto que por supuesto tiene como eje al mundo entero. Y al mismo tiempo, y esto lo conecto a lo que escribe Joaquín, hay unos conflictos muy complejos que están, que son ya materia de todos los días, entre la pandemia, la cuarentena y la libertad, ¿no es cierto? Es un problema, una cuestión muy complicada, de algún modo, si querés ponerlo así, comprensible, porque obviamente ecualizar, uso esa palabra que se me viene a la mente, esta cantidad de problemas, es una tarea muy compleja que requiere de un elemento que me parece que en la Argentina se perdió, que yo lo voy a mencionar enseguida. Estamos claros que hay gente que acentúa uno de los rasgos de la crisis, otros acentúan otros. En el caso argentino además intervienen factores políticos, esos mencionamos acá y creo que hay cierto consenso al respecto de que parte del kirchnerismo convirtió una medida sanitaria en una medida política, que se conecta por supuesto con el estatismo, con el control, con una serie de cuestiones que ya las hemos discutido, no las quiero repetir, pero me parece que estamos claros que el único modo que habría de resolver esta complejísima ecuación derivada de las ecuaciones que acabo de mencionar, que es la ecuación entre pandemia, cuarentena y libertad, es el sentido común. El sentido común. No hay otra cosa que el sentido común para moderar y para conectar estos aspectos tan complejos entre pandemia, cuarentena y libertad individual. Estamos claros que la cuarentena tiene que aplicarse, si lamentablemente el mundo, después de tanto avance tecnológico, no tiene ningún otro elemento que no sea un elemento medioeval para controlar los contagios. Estamos en presencia de soluciones de carácter medioeval, es decir, en el siglo XIII, aunque creían que el virus venía de los judíos, del demonio, no sé qué cosa, finalmente aplicaba el mismo criterio, es decir, la cuarentena. Pero al mismo tiempo es cada día más visible, y sobre todo considerando en el caso argentino que la pandemia está en este momento extremadamente focalizada, ¿no es cierto? Solo tenemos pocos casos y que están súper focalizados, que hay cosas que no van más con el sentido común, ¿no es cierto? Y que la gente tiene probablemente bastante más capacidad que el señor Kicillof o que el intendente Zamora para regular su comportamiento de manera como hemos demostrado los argentinos durante todo este tiempo, ¿no? Entonces ahí es donde se produce un conflicto con la libertad individual. A ver, ¿me pueden explicar qué problema produce un comercio de la avenida Santa Fe abierto con las rejas bajas y un barbijo? ¿Me pueden explicar? ¿Alguien puede explicarme eso? No, inexplicable. ¿O por qué demonios que pedir permiso para ir a la farmacia? O sea, no va a eso. Entonces, me parece que acá lo que falta es aplicarle esto sentido común. Es decir, estamos claros que tenemos un problemón que está ubicado en ciertos lugares y que eso debe ser atendido de modo inmediato con esta bendita historia
del famoso Estado presente, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Ahora, el Estado no puede controlar la vida de 40 millones de personas, no hay forma de hacerlo. Eventualmente, la única modo de hacerlo es con un método chino, ¿no es cierto? Y esto es un asunto que ha presentado problemas en todo el mundo, es decir, los franceses, los ingleses, los americanos, aún considerando su extravío en algunos casos, presentan resistencias a ser controlados como si fueras un chinito manejado por una computadora y ordenado por un ejército. Es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces me parece que acá lo que está pasando al presidente Fernández, inclusive a Horacio Rodríguez Larreta, obviamente a Kicillof y en todo caso a algunos intendentes como el señor Zamora, es que no confían en la gente. Y no confían en que la gente se puede cuidar más o menos sola y que no hay nadie mejor para cuidar a sus hijos que sus padres. Entonces, si ellos pretenden regular el comportamiento de cada edificio del conurbano, además de ser un extravío que no aplica, van a fracasar. Porque eso no se puede hacer. O sea, no hay ninguna forma de controlar cada consorcio, cada barrio cerrado, cada calle, no se puede hacer. En la práctica no se puede hacer. No van a tener más remedio que confiar en nosotros, siendo que los argentinos hemos tenido hasta acá un comportamiento bastante razonable, sacando algunas excepciones específicas, no sé, los rabinos, unos sectores que se han actuado de modo obviamente bastante irresponsable. Entonces, la única manera de conectar esta ecuación es con sentido común. Y da la impresión de que el sentido común se ha perdido. Y se pierde el sentido común, los sectores más radicalizados de la Argentina habrán logrado su propósito, que es politizar un virus y crear una nueva fractura en la Argentina respecto del carácter ideológico, político y social de un miserable virus. Y no hay ningún derecho a que las autoridades hagan eso, que pierdan el sentido común.